Esta es bastante puñetera, sobre todo cuando estáis empezando y quizá veis alguna solución o algún ejemplo de código en Stack Overflow o en alguna librería de ejemplo en la que se utiliza de la librería de log el fatal, ¿no? Fatal line, etcétera, ¿no? Entonces, donde se loguea algo. Como podéis ver, aquí el IDE ya nos está dando una pista de lo que está pasando y nos está diciendo que esta línea algo pasa. Si nos ponemos encima, veremos que es unreachable code, ¿no? Un código al que no podemos llegar. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues si vamos a la implementación del fatal line, lo que vemos es que, aparte de imprimir, lo que hace es salir con un exit code 1. Entonces la aplicación para. Go no sigue ejecutando. Claro, si ejecutamos esto de aquí, pues vemos que efectivamente se imprime fatal level log entry, que es esta de aquí, pero el código nunca va a llegar. Entonces, por regla general, los fatals no los vamos a usar más que en nuestra parte principal, en lo que sería el main. Entonces, hacer un OS exit y un código de error, esto nunca lo pondremos dentro de una librería, por ejemplo, que vayan a utilizar terceros. Porque recordemos, esto estaría parando la aplicación de quien sea que nos use en el caso de que tú tengas un error. Entonces, por regla general, intentaremos no usar fatal line. Usad el os.exit cuando sea conveniente, que habrán casos que sí que lo serán, recibís un error y queréis parar la aplicación sí o sí. Y fatal line solo tiene que quedar para casos que estén en el mismo main, donde efectivamente os deis cuenta de que queréis parar el flujo de la aplicación. Si no lo queréis parar, si simplemente queréis logar un error, pues el print line será suficiente. Este es un error muy común y cuidado, sobre todo si estáis empezando a implementar librerías y tal, porque pues la gente que vaya a ver vuestra librería no la va a usar en el caso de que vean y que sea un solo caso de estos, porque se arriesgaría que en el caso de que se produzca un error en vuestra librería, pues se pare su aplicación y deje de funcionar. Entonces, cuidadín con esto, que es una bastante común. Al menos a mí, me flipa. Entonces, los maps, la definición de esto es que los maps no preservan el orden de las claves. ¿Esto qué significa? Bueno, básicamente significa que cuando tú defines o vas añadiendo dentro de un map diferentes claves, el hecho de que aquí el 1 sea el primero, 2, 3, 4 estén ordenados, por decirlo así, cuando iteremos, que recordemos, cuando iteramos por un map, el primer valor es la clave y el segundo valor será el valor de esta clave. Pues Go no preserva el orden. Entonces, no solo no preserva el orden, sino que si ejecutamos este código, ¿qué vemos aquí? Pues 3, 4, 1, 2. Y tú dirás, bueno, vale, no preserva el orden, pero ahora si lo vuelvo a ejecutar, siempre me estará devolviendo 3, 4, 1, 2. Pues incorrecto, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 otra vez, 1, 2, 3, 4 otra vez. Vale, ahora de forma consistente pareciera que devuelve el orden, pero aquí otra vez 4, 1, 2, 3, ¿vale? Go, internamente, por decirlo de alguna forma, sí que las estructuras de los maps no es que son desordenadas, pero aún así tienen un orden, el que sea, algo aleatorio, digamos, pero es uno concreto. Entonces Go va un paso más allá y lo que hace para que no nos acostumbremos a ver los resultados siempre en el mismo orden es randomizar la salida. Entonces, una de cada tantas, lo que hace es lo que acaba de pasar aquí. Normalmente parece ser que está devolviendo consistentemente este orden, pero de vez en cuando, y para que nos acordemos que el orden no es importante, te lo randomiza. Entonces, esto es causa de, bueno, pues de sorpresa algunas veces, pero recordemos que el orden la estructura map no mantiene orden, por definición. Aquí he entrado en json.org y en este caso, si os fijáis, el objeto, que vendría a ser lo que sería un diccionario en JavaScript o en Python, lo que sería un map en Go, aquí no es bien lo mismo, ¿eh? No son equivalentes porque JSON es simplemente una representación de unas estructuras de datos, pero fijaos que los objetos, por definición, an objective is an unordered set of name-value pairs. Entonces, esto también se mantiene, incluso en la definición de JSON, aunque algunos lenguajes como PHP y Python, Python con el ordered dict, PHP, por ejemplo,
te mantengan exactamente el mismo orden en el que el JSON está serializado, con Go podrá pasar también lo mismo. O sea, nosotros leeremos un JSON, lo meteremos dentro de una estructura de un map y por el hecho de estar en un map, las claves se van a randomizar. Entonces, cuando las imprimamos, no podemos de una forma consistente devolver exactamente lo mismo que había en el orden original del JSON. Bueno, ya está. Simplemente que lo tengamos en cuenta y te pillará más de alguna vez. Sorprende un poco. Switch statement. Vale, ¿os acordáis en prácticamente todos los lenguajes, al menos que yo conozca? El switch statement siempre tiene el break, que se tiene que poner entre las diferentes cláusulas para que no se siga ejecutando. Vale, en Go lo del break no existe para los switch statement, entonces en este caso cada uno de estos statements pues, se ejecutará uno solo y fin, ya está, no irá más para abajo. Normalmente, ¿no? En otros lenguajes, aquí en el switch statement, que como podéis ver, el programita hace, bueno, te dice si es un espacio o no. Entonces, ese espacio, esto debería ser true, porque está aquí recogido true. Y esto de aquí, que es un espacio en blanco también, es un espacio. Y normalmente, esto, al no tener en otros lenguajes el break, lo que haría sería ir a la siguiente cláusula, esta, y devolvería true. Bueno, esto en Go no funciona. Entonces aquí tenemos dos opciones, o hacemos un return true, o lo que podemos hacer es poner las dos cláusulas una detrás de la otra. Algo así, y ahí así que tab es efectivamente un espacio y el espacio es efectivamente un espacio. Entonces ya está, no hay break en los switch statements y será cuestión de listar todas las condiciones en una misma línea. Ya está. Vale, los operadores de post-incremento o pre-incremento y incremento así directamente en una expresión en Go no funcionan, van en pro de la simplicidad. Entonces este constructo directamente no funciona y este no funciona como evaluación de una expresión. Entonces nosotros, si queremos hacer lo de la i, tenemos este de aquí, que este sí que lo podemos usar, y entonces aquí usaríamos la i normal y corriente, y si quisiésemos sumarlo otra vez, pues sería cuestión de hacerlo después n veces. Entonces tienes la opción de hacer eso también, los habituales, pero en pro de la simplicidad. No se aplicarán incrementos pre y post incrementos en la evaluación de expresiones, simplemente tienen que estar de esta forma. Es bastante sencillo, es algo diferente de los lenguajes de los que venimos, como por ejemplo C. Vale, veamos un ejemplo sobre cómo los tipos nativos de Go no son aptos para concurrencia, no soportan múltiples rutinas. Entonces, para este ejemplo nosotros declaramos una lista de tipo, pues un slice de enteros, y nuestro main básicamente lo que hace es llamar a una función de count y acaba imprimiendo el número de elementos que hayan. Entonces, veamos qué hace count. Count tenemos, para empezar, declara una lista con 0 elementos, incrementa esta lista, que le estamos pasando un puntero, una referencia a esta lista, y decimos, vale, increméntamelo en 1000. Después tenemos un time second, que ahora os explicaré un momento para qué es, que tiene sentido en un momento, y simplemente devolvemos la lista. Entonces, si incrementamos esta lista en 1000, que como podemos ver la implementación de increment aquí abajo, pues iteramos para el número de elementos que queramos y simplemente le metemos unos dentro de la lista. Esto no es importante, porque nosotros el contenido da igual, siempre estaremos mirando finalmente la longitud de la lista. Entonces, si ejecutamos esto, añadiendo 1000 elementos, pues tenemos 1000 elementos. Si incrementásemos en 1000 elementos más y lo ejecutamos, tendríamos pues 2000 elementos y así sucesivamente. Así 3000 elementos. Pero ¿qué pasa si queremos hacer estos incrementos de una forma concurrente? Pues es tan sencillo como poner aquí go, go and go, y nosotros ahora estas funciones se ejecutarán de forma concurrente, añadiendo a la lista los elementos. Y si ejecutamos esto, como podemos ver, 1064, 1128. ¿Veis que ya no da una respuesta de una forma consistente? 1004. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué está ocurriendo? 1000 incluso, cuando tenemos pues, incrementos que tendrían que ser 1000, 1000 y 1000. Entonces, el problema, básicamente, viene siendo que al tener varias rutinas que están trabajando todas ellas en la misma estructura de datos, y esa estructura de datos no es concurrency safety, por decirlo así, se están pisando unas a las otras, haciendo lo mismo,
y de una forma paralela a cada una de ellas y se están pisando. Entonces, para poder gestionar esto, y esto lo veremos más para adelante, tenemos el paquete de sincronización mediante el cual podríamos pues añadir bloques de control, como pueden ser mutexes y demás, para coordinar la escritura en estas listas de una forma ordenada y que todas ellas pues se comporten de esta misma forma. Como si fuese, aquí tenemos de una forma secuencial, pues siempre sistemáticamente, consistentemente va a devolver este 3000. Simplemente nos tenemos que quedar que cuando estamos modificando estructuras de datos en gorrutinas y tal, el acceso a las mismas no ocurre, o sea, no está protegida de concurrencias, de estructuras de datos, entonces podrían ser modificadas de una forma que no estamos acostumbrados. Una forma de detectarlo es haciendo test unitarios, y cuando ejecutas los tests, pasarle un flag al test que te dice búscame race conditions. Esto es una opción. Entonces, en vuestros test cases, cuando estáis probando con diferentes casos, aquí por ejemplo, si ya estuviésemos en la versión de gorrutinas, el test case ya vería que el resultado no es consistente nunca y que devuelve diferentes cosas, ya petaría. Pero aunque no petara, porque quizás un side effect que en alguna de las veces aquello no funciona, sería tan sencillo, por decirlo de alguna forma, como activar este flag, y Go se dará cuenta y reportará y dirá, aquí puede haber o hay una race condition, tienes que hacer algo al respecto. Cuando empezáis a jugar con gorrutinas, veréis que normalmente todo está bastante relacionado con el tema de mutexes y con el paquete de sync. Entonces esto lo vemos más adelante. Que lo tengáis claro, que esto puede ser un problema.